Regresamos a Territorio Comanche. Pues seguro que ustedes, igual que yo, estaban súper intrigados con este tema. Pero quiero invitar a Vanessa, quien es mi queridísima compañera de cabina, colega, amiga personal, y a quien yo estimo y valoro muchísimo, y sobre todo sé que ella es partícipe de estos movimientos, no es nada más revolucionaria de Facebook o de Twitter, en realidad sale a las calles a manifestar esta rabia con la que las mujeres, pues últimamente, bueno, no últimamente, más bien, últimamente lo estamos viendo, ¿no? Pero que desde siempre han sido violentadas, una lucha, ¿no? De, fíjate que... Pero a ver, dime, te voy a hacer unas preguntas bien puntuales. Va, órale, dale. Bien puntuales. ¿Tú estás de acuerdo con estos movimientos que sí sabemos que hay un grupo infiltrado, ¿no? Que desvirtúa el movimiento? Sí, eso también lo sé. Que también no son todas. Hay chicas que asumen al hombre, ¿no? Por el solo hecho de serlo, por el solo hecho de tener genitales de hombre, ya es un macho, ya es una persona que en su esfera representa violencia, por el solo hecho de ser hombre. Ahí debemos de particularizar primero, ¿no? Y hacer una distinción. Primer pregunta, Vane, si quieres anótalas porque son como preguntas de debate. Tú dale. Y la otra es, esa pregunta es, ¿estás de acuerdo con estos, esta forma de actuar radical, de ir rompiendo ventanas y aventándole pintura de aceite a los transeúntes, e ir agrediendo a quien se les cruce por el camino porque consideran que están, esas personas consideran que están como interrumpiendo su derecho de libre expresión y no es así? De cerrar calles, de entorpecer el tránsito y de muchas maneras que no son las más adecuadas, ¿no? No todos estamos, vaya, son una minoría de hombres los que pues agreden a las mujeres de esa manera porque no somos todos los hombres, ¿no? Y me dicen, no, es que si hacemos una distinción, yo no la veo clara. ¿Tú la ves clara? Dicen, los hombres, sistema patriarcal. Nosotros como hombres también somos víctimas de un sistema patriarcal porque también se nos exige un modelo de comportamiento. No se han puesto a pensar en esa parte, ¿verdad? Y les recomiendo, hay un artículo buenísimo de este tema, ¿no? De cómo debemos actuar los hombres en una sociedad patriarcal, en la cual también se espera de nosotros cierto comportamiento. Es un trabajo de Lidia Cacho, voy a buscar el nombre y ahorita se los damos al aire para que lo revisen. De los hombres también, tú no llores porque pareces niña, usted aguántese porque es machito, usted tiene que trabajar porque usted va a mantener, usted va a ser el hombre de la casa. También nosotros vivimos con un sistema en el que se nos exige muchísimo más de lo que, o ni siquiera sabemos lo que tenemos que hacer. Estamos en una etapa formativa, en una etapa de crecimiento, y ya nos bombardean con la forma en la que teóricamente nos debemos de comportar y distinguirnos ante las mujeres. Entonces, también los hombres somos víctimas de un sistema patriarcal del cual nosotros ya nacimos aquí. Entonces, yo creo que el movimiento feminista tiene muchísima legitimidad, pero al mismo tiempo tienen que puntualizar en algunas aristas que tiene el problema del feminismo, y sobre todo también reconocer que habemos muchos hombres, no detrás de una mujer, no al lado de una mujer, que hemos apoyado y que hemos empoderado a través de políticas públicas, y no, yo no, porque no soy institución, no soy gobierno, pero sí a través de los diversos poderes del Estado. Ha habido hombres que acompañan la lucha de estas mujeres para que de alguna manera se vayan empoderando y vayan ocupando cargos públicos y existe un mayor reconocimiento al trabajo de las mujeres, ¿no? Exacto, y no somos todos los hombres. Entonces, esa es la primera pregunta. ¿Tú estás de acuerdo con estos actos violentos al momento de manifestarse? Y la segunda es, considero que sí debe haber una puntualización con esto que acabamos de mencionar. No son todos los hombres. Y por último, mi queridísima Vanessa, así lo más... lo que considero yo debería de ser como lo más trascendente del problema. Tú dime hasta qué medida o hasta qué punto consideras que deben de llegar los reconocimientos por parte de la autoridad ante un problema tan grave, pero hasta qué punto se deben acompañar ya realmente de medidas punitivas, como las que estábamos hablando, pena de muerte, castración química y medidas preventivas para evitar este tipo de cosas. Pues bueno, de entrada,
Sí, estoy de acuerdo, ¿no? En este proceso de violencia, en donde a veces se raya, en donde se rompen vidrios y todo esto, en salir a las calles, híjole, Ujú. ojo, sí, aunque yo no lo hago. Sí, de entrada, por una razón, porque a veces, y de hecho cuando no solamente nosotras, sino cuando me ha tocado estar en muchos otros movimientos, en todo caso, cuando uno protesta básicamente de manera pacífica y todo, no hay respuesta y pues bueno, no hay como tal. Ahora bien, lo señalábamos también en la mención pasada, se han logrado más cosas en estos últimos 6 meses que en los últimos 50 años que llevamos luchando. No estamos luchando desde ahorita, estamos luchando en todo caso simplemente cuando este movimiento sufragista que nos dio como tal el derecho al voto en 1953, básicamente la burla era de manera impresionante y aún así cuando se manifestaban estas mujeres de manera pacífica, aún así no pasaba nada. Ahora bien, esto es importante, hay que señalarlo, ¿no? Ujú. Efectivamente, a veces se atenta en contra de la propiedad privada de otros individuos al igual que nosotros, es cierto, ¿no? Y ojo, no todas somos violentas, me queda claro. Ahora bien, también por otro lado, efectivamente, quienes se metan a rayar, a romper, Destruir propiedad privada. efectivamente a destruir, O ojo, propiedad pública. exactamente, o propiedad pública, esto es muy correcto. Regularmente son los grupos de choques, por una razón, porque entre nosotras nos conocemos, además ¿Y no deberían somos, evitarlo? Claro, y ojo, Identificar y ustedes mismas. sí, de hecho lo hemos hecho. Aléjate. Exactamente, y vamos, a pesar de que vamos con el cerco y todo esto, aún así se infiltran, aún así van en todo caso sectarizando, en todo caso van polarizando de un grupo a Y que otro. sí genera un efecto muy negativo. Efectivamente, porque la gente se ¿no? queda con la idea. Por ejemplo, lo que hicieron en la plancha, Vanessa, eso claro. fue correcto. Claro. Eso fue aplaudido, eso fue... Yo estuve viendo comentarios porque subieron a todas las plataformas, Sí, pues yo sobre transmití todos los todavía en vivo. noticieros, Claro. y decían, esa es la forma de manifestarse, esa es la manera en la que de alguna manera se pueden ustedes dar a escuchar. Y ahora bien, y aún así recibimos también muchísimas burlas. Yo encontré que, por ejemplo, en el performance, durante el performance, en donde también bailábamos en un momento dado, ¿no? Cuando decíamos, y la culpa no era mía, ni dónde estaba, ni cómo vestía, el violador eres tú, había un sinfín de comentarios tan negativos, tan fuertes, diciéndonos, pinches viejas locas, deberían de violarlas a todas, hay que matarlas. ¿Tú escuchaste eso? Claro. Wow. Yo estuve en el performance. ¿En serio? Yo estuve en el performance, claro. Entonces... y eran hombres, obviamente. Sí, ¿no? Entonces, es increíble, Rudo. o sea, es increíble ver todo esto, porque efectivamente, yo lo he dicho a micrófono abierto y lo he dicho en todos lados a donde voy, ya sea que me inviten a dar una ponencia en donde me abran el espacio, etcétera, o donde yo participe. Uh-huh. De igual manera, y va mi reconocimiento desde los micrófonos de Territorio Comanche a todos y cada uno de los hombres. Los hombres son igual de maravillosos, igual de importantes, igual de necesarios que nosotras. Y tampoco coexistimos sin ustedes, de entrada, ¿no? Los necesitamos en todo momento. De igual manera, somos muchísimas de entrada, muchísimas más, las que reconocemos que tenemos hombres maravillosos a nuestro lado. Son hermanos, son padres, son primos, son tíos, vaya, amigos como Rodrigo, como René, como Adonai, que vaya, nos queremos y nos cuidamos y nos queremos bonito, vaya, y no hay más allá en todo caso, ¿no? No confundamos esta parte, ¿no? Entonces, y que no todos son agresivos y que sabemos que estando, que si se me llega a hacer tarde, en todo caso, y tú tan amablemente, o Adonai o René, me acompañan al metro, sé que voy a estar segura en todo caso, ¿no? Sí. O sea, pero también es cierto, y es muy cierto, que ustedes son también nuestros aliados. Evidentemente, no van a ser feministas, porque para ser feminista en todo caso requieren ser mujeres, ¿no? Sin embargo, sí son nuestros aliados, ¿no? Y de entrada, para poder cambiar, lamentablemente, esta violencia de género, hay que empezar por uno mismo, ¿no? Uno, en reconocer que si de entrada tú estás siendo, en todo caso,
Si tú eres violento en ese sentido, pues, mi amor, hay que dejar de hacerlo, ¿no? Okay. Reconociendo allí, ¿no? 2, pedir ayuda, en todo caso. ¿Por qué? Porque pedir ayuda no te hace, en todo caso, vulnerable. Al contrario, te hace ser un ser humano. Te hace reconocer que estamos mal y que queremos cambiar, porque el ser humano está en constante transformación y en constante movimiento. Y no lo digo yo, lo acompaña tanto Jean-Paul Sartre, tanto padre del existencialismo, lo dice Foucault, así como también, pues vaya, el propio Locke, ¿no? O sea, vaya, ¿no? Entonces, ahora bien, eso en un primer momento, ¿no? Ahora, por otro lado, las condiciones a veces se deben de crear, en todo caso, ¿no? Porque no es gratuito que haya sido una cuestión fast track, por ejemplo, en donde ahora sí se buscó desesperadamente, por ejemplo, a Karen Espíndola, esta chica que apareció viva, sana y salva, afortunadamente, después de unas horas, que es la chica que sube en un taxi, o que en un primer momento ella había señalado que había subido un taxi a la altura del Metro General Anaya, y entonces donde manda un mensaje de WhatsApp a su madre diciendo que el taxista era muy grosero y que tenía una conducta muy rara. La madre le manda un mensaje diciendo, mándame la ubicación de manera inmediata. Lo vi, y después ya no me contesta. Y ya no contesta, y pues bueno, difícil comunicarse con ella porque el celular ya estaba apagado. ¿Y apareció después? ¿Qué pasó ahí? Y apareció después, pues bueno, ya pidió disculpas Karen Espíndola por haber movilizado tanto a las fuerzas del Estado como también a toda la sociedad. O sea, se fue de parranda la chica. Sí, ¿no? Pero ojo, ahí hay un punto importante. Qué bueno que se fue de parranda. No, sí. Me da mucho gusto. De los males, el menos que digas, qué bueno que fue falsa alarma. Efectivamente. Y por supuesto que cualquier madre hubiera actuado de la misma manera que lo hizo la mamá. Y qué bueno que está bien. Y qué bueno que hubo respuesta. Claro. Y qué bueno. Tomémoslo como ejercicio. Exactamente. Y qué bueno que la sociedad se unió para empezar a retuitear este hashtag Te Buscamos Karen. De hecho, su hermano, Daniel Espíndola, curiosamente, cuando uno revisa, por ejemplo, de dónde proviene la fuente, ¡qué óvole! El hermano, machista y misógino. Y después, de hecho, se acaba de hacer público que precisamente ha dado de baja la cuenta de Facebook y la cuenta de Twitter, derivado a que una chica subió, en todo caso, las agresiones de parte del hermano hacia ella, inclusive todos los moretones que le dejó en un momento dado cuando tenían una relación. ¿En serio? Ojo, qué óvole. Te das cuenta de entrada de algo muy importante, que en todo caso, ojo. Es endémico el problema de la violencia. Claro. Es complicado. Y entonces, tú preguntabas hace rato algo bien importante, ¿no? ¿Cómo te das cuenta? Híjole. Las mujeres y los hombres debemos de ser sumamente perspicaces, porque el diablo se esconde en los detalles. Por lo tanto, debes de saber rodearte de personas que te sumen de entrada. Ese es un punto muy importante. Como el diablo se esconde en los detalles, saber cómo trata a los demás, cómo te trata a ti, cómo trata inclusive a los animales y a las personas que no conoce. Porque, posdata, cuando pierde el control, en todo caso, de sí mismo, ¿cómo crees que te va a tratar a ti? Por ejemplo, lo revisas desde, si se da esta relación estrecha, desde lo que tuitea, desde las páginas que sigue, a quienes sigue, en todo caso, lo que postea en Facebook, etcétera, etcétera. Eso ya te da muchas pesquisas de saber qué tipo de persona es. ¿Y estás de acuerdo que esto lo debemos de dirigir? Este tipo Ahora de bien, campañas van dirigidas tanto a los educadores, ¿no? Como primeros monitores, porque a veces los papás les damos como demasiada responsabilidad a los papás, y a veces se nos olvida que sí, evidentemente, ellos son los que primero deben estar ahí, pero no están porque, primero que todo, muchos de ellos, nadie les enseña a ser padres y son irresponsables. Segunda, se la pasan trabajando y no están atentos a todo esto. Y sí, tú dices, es que los papás, pues sí, pero si los papás no están actuando conforme a lo que se espera de ellos, entonces es el gobierno, son las instituciones, la Secretaría de Educación Pública, porque es ella la encargada de la educación tanto pública como privada en nuestro país, y que esta vez establezcan protocolos de monitoreo que permitan precisamente
educar a este tipo de niños que tienen alguna disfunción psicológica, algún problema ahí, algo que anda mal con estos chicos, que créanme, parece mentira, pero ya lo dijiste muy bien, a quién siguen, cómo se comportan, qué hacen, cómo hablan, su lenguaje corporal. Decía Jorge Luis Borges, si alguien no te quiere decir nada, está bien, solo obsérvalo. Claro. Su lenguaje corporal te puede decir muchísimo, y es de verdad, yo creo, el dedo en la llaga. Lo que debemos de hacer como sociedad es que también, por ejemplo, los padres, y esto va junto con el maltrato animal, que les repito, es un tema que también a mí me pesa y que en algún momento vamos a hablar del tema. Estos padres que a veces se enteran que el niño tortura a un animal y estos padres, perdónenme la palabra y perdónenme el francés, estos estúpidos padres lo minimizan diciendo, pues que es solo un perro, es solo un gato, no pasa nada, es una travesura, está creciendo, es un niño. A ver, perdóname, eso es algo sumamente grave, eso es un delito, está quitándole la vida o está torturando un ser vivo y que te está alertando sobre la maldad que existe en ese ser que apenas se está formando. Futuro que va a tener. No, es un futuro y está comprobadísimo por muchísimos estudios científicos que la gran mayoría de asesinos seriales y personas que son sociópatas, primero, su primera escuela, desgraciadamente, son los animalitos. Y que ellos ahí, si tú no pones una alerta en ese espacio y minimizas lo que está ocurriendo, son hasta, muchos de ellos son parricidas, ¿no? Muchos matan a los papás, matan a los hermanos, matan a la gente, en fin, son cosas que de verdad te ponen a pensar sobre lo mal que estamos como sociedad, y minimizar cosas así está muy grave. Ahora bien, el otro punto, ¿no? Dime lo otro sí, que te pregunté. Por ejemplo, y lo otro, si tenemos un poder judicial, en todo caso, sumamente laxo, pues claro, venimos de una reforma tremenda, venimos de un proceso de violencia que va en aumento, derivado del neoliberalismo impuesto precisamente por este modelo capitalista económico, y pues bueno, efectivamente, ¿eso a qué te lleva? A mayores índices de violencia, por lo tanto, a un sistema laxo como tal de leyes en donde no se ejecutan tal cual, pues bueno, perdón, pero el resultado es que son sencillamente, Vanessa, y a mí me gustaría tener la oportunidad en algún momento de hacerlo públicamente en más espacios, no solo a través de Territorio Comanche y de Acústica Radio, sino incluso en una manifestación, y como hombres también manifestarle nuestro apoyo a las mujeres, porque también estamos y reprobamos de manera tajante el que exista violencia en contra de ellas, y yo creo que el Estado ya debe de actuar de una manera en donde no se tenga que privilegiar la doble moral. Y que debe de dejar en la todo pena caso, de muerte debe existir en el debate. La castración química debe existir. Los recursos punitivos en los centros educativos, esto es decir, la expulsión, el que te marquen, como en Estados Unidos, por ejemplo, si eres, ¿cómo llaman? Pedófilo, que yo digo que es paidófilo. Ahí les dejo de tarea que averigüen por qué. Que yo digo que es paidófilo, que se les marque en una lista de agresores sexuales. Lo mismo se debe de hacer viene la lista negra aquí, ¿no? Para que estos tipos estén todo el tiempo siendo monitoreados e incluso siendo atendidos, ¿no? Porque muchos de ellos se controlan a través de medicamento, a través de terapia, y logran como de alguna forma contener esos demonios que tienen dentro. Pero la verdad es que ya no estamos para mantener violadores, secuestradores y asesinos en prisión, que lo único a lo que van a las cárceles de nuestro país y en la mayoría del mundo es literalmente hacer un posgrado en crimen, hacer un posgrado en delincuencia, porque literalmente van a aprender, porque a todos los ponen en la misma olla, y ahí el que es secuestrador pues ya conoció al que es violador, y al que es narcotraficante, y al que X cantidad de delitos. Ahí van y se profesionalizan, porque muchos de ellos también, dadas las fallas de nuestro sistema penal acusatorio, que apenas tiene muy poco de haber entrado en vigor, muchos de ellos están saliendo de nueva cuenta a las calles, y créanme que no salen como seres reformados a decir, ya pagué mi deuda con la sociedad, me quiero reformar. Eso es lo que menos ocurre. Se ha demostrado sistemáticamente que las prisiones, muchos de ellos son reincidentes, y muchos de ellos no conocen otra forma de vivir que no sea delinquiendo. Entonces, vamos a hablar ahorita de lo que en teoría lo último, claro que sí. Quedó todavía en el aire la última pregunta, que viene relacionada con esto que estamos hablando, pero por favor no se vayan de Territorio Comanche. Regresamos.